A Dios. Bueno, yo le estaba explicando el día de hoy. Yo quiero que usted abra la Biblia conmigo, si usted tiene su Biblia, y vamos a ir viendo algunos pasajes que están en las Escrituras. Y le voy a explicar las razones por las cuales Cristo Jesús dijo estas palabras, y vamos a ir viendo. Voy a tratar de tomar este tema y hermano, introducir en un mismo tema 3 capítulos, pero vamos a hacerlo breve y conciso. Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo... Sí, mi amor, y si puedes traerme uno para mí también. Juan capítulo 3. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Para mí Jesús es lo más grande. Cuando menciono su nombre, yo no sé hebreo, hermano. Yo no puedo venir con usted queriendo presumir de Yeshua HaMashiach. Yo sé que se llama Jesús HaMashiach en hebreo, pero yo lo conozco como Jesús. Amén. Y hay mucho que aprender, la razón por las cuales, amén, se le llama Jesús. Pero hoy yo quiero enfocarme contigo en un tema muy importante. Abre en Juan capítulo 3, versículo número 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan 3:3. Jesús respondió y les dijo: en verdad os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese qué sencillo es eso. En verdad os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo le estaba explicando a ustedes que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y que el espíritu del hombre, a causa de la entrada del pecado, a causa de la maldad que entró al mundo, y vamos a abrir la Biblia por favor en Romanos, vamos a recorrer la Biblia, así que esté listo. Amén. Por eso les invito, usted, ¿cuántos están dispuestos a aprender, a ser discipulados? Gloria a Dios. Lea conmigo Romanos capítulo 3, versículo número 20 en adelante. Perdón, 19. Ajá. 3:19 hasta el 23 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Todo el mundo es responsable delante de Dios. Así que no hay nadie en el mundo que diga: a mí nunca me dieron la oportunidad. Todo el mundo es responsable delante de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley en el pueblo de Israel les imponía, les demandaba obras, acciones. Aplicándolo al mundo, el mundo tiende a quererse justificar delante de Dios por varias maneras. Hay gente que dice: no, yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo soy buena gente, yo hago obras de caridad, yo, ¿qué te digo? Inclusive le construí una iglesia a un pastor, y hay gente que hace obras maravillosas. Y creen en el mundo de que por las acciones que ellos hacen van a ser aceptos, justificados, van a ser declarados justos delante de Dios. Sin embargo, la ley dice que no hay justo ni aun uno. Dice en el capítulo anterior, en el versículo 10, dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien... Esta es la condición del hombre. Oiga bien, porque yo quiero que usted
tenga una idea clara por qué la gente se comporta como se comportan, por qué hablan como hablan, por qué el ser humano actúa de una manera repelando como polos opuestos a las cosas de Dios, ¿verdad? Nosotros éramos iguales, ¿verdad que sí? Éramos igualitos, así que no tenemos excusa, porque estábamos en el mismo saco. Y de ahí el Señor me dio la mano y ¡pum! Te sacó. ¿Qué culpa tengo yo? Si me sacó, a otros no los ha sacado todavía, posiblemente los saquen. Muchos no van a salir nunca por su actitud, porque no responden de la forma correcta ante el llamamiento que Dios les hace. Pero dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oiga bien, dice todos en general, se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie en el mundo. Estamos hablando, imagínese usted, mi querido hermano, toda la humanidad, desde el tiempo de Adán hasta el presente, dice la Biblia, no hay ni uno. El único que hizo el bien, el único que cumplió la ley, el único que se sujetó a la ley, el único que no se le halló pecado en su boca, el único que fue justo, santo, que nació, hermano, sin pecado y vivió en la tierra como hombre, porque él no vivió, oye bien, como Dios en la tierra. Mientras estuvo en la tierra, quiero que usted entienda una cosa, que Jesucristo, oiga bien, por favor, no actuó como Dios, como dicen los tradicionalistas, que él se metió su juventud haciendo pajaritos de madera y los echaba a volar. No, eso no pasó. Eso es en cuento de la abuelita. Él no estuvo haciendo cosas sobrenaturales durante su juventud, sobre su niñez. Él se sujetó desde pequeño a la autoridad que Dios le había puesto como sobre su vida, que eran sus padres y su madre, y se sujetó a las leyes de Dios en la tierra. Por eso el único que no hubo pecado ni hubo engaño en su boca se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Él es el único. La Biblia dice que Él se anonadó, se humilló hasta lo sumo, habiéndose hallado en la condición de hombre, se volvió a humillar hasta lo sumo, y lo hizo por amor, porque te amó a ti y me amó a mí. Amén. Ahora bien, dice aquí, dice, explicando el ser humano, dice, el sepulcro abierto su garganta, y ahí describe, con su lengua engañan, de continuo en su lengua hay engaño, hay veneno en la boca, en los labios, dice, llena está su boca de maldición y de amargura. ¿No le suena algo curioso esto? Cuando usted habla con las personas que no conocen a Cristo, ¿qué es lo que sale de su boca? Maldiciones y amarguras. Usted va a ver, cuando usted se asocia, se acerca a alguien que no tiene temor de Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido, o que quizás aún que ha nacido de nuevo todavía tiene esas características, porque eso viene de atrás. Eso viene de atrás. Eso viene de la naturaleza, eso está impregnado. Por eso de repente usted, aunque usted es cristiano, de repente se le sale algo y uno dice, hermano, y usted siente y dice, estoy actuando mal. ¿Por qué? Porque ya usted es una nueva criatura. Pero eso viene de atrás, ese es el arrastre que tenemos que nosotros ir quitando de nosotros. Pero le voy a explicar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, dice más, llena está su boca de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no han conocido el camino o la senda de la paz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Nicodemo, le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, es decir, estás muerto. Y en los versículos que les iba a leer, dice aquí, en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada. Oiga bien, la justicia de Dios fue atestiguada, es decir, Dios dio testimonio de su justicia por medio de la ley y los profetas. Dice, es decir,
la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todo el que cree, porque no hay distinción. Entonces, ¿qué es lo que justifica a una persona? ¿Qué es lo que, cómo Dios declara justo a un hombre que no era justo? Que era un sepulcro abierto, que su garganta, su lengua engaña, que está lleno de maldad y de amargura en su corazón. Sencillamente, dice la Biblia, siendo justificado, oiga bien lo que dice aquí, dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Pero oiga lo que dice el verso 23, Romanos 3:23, acuérdense de ese verso. Por cuanto todos pecaron, todos, diga todos, y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, el hombre no se puede salvar por esfuerzos humanos. El hombre no se va a salvar por ninguna... El hombre no puede comprarle el cielo a Dios. El hombre no puede comprar la salvación, mi querido hermano. El hombre no puede llegar ante Dios y decirle, llegué yo, ábreme que soy fulano de tal, el buena gente, el que se ganó el cielo porque hice tantas obras de caridad. Pero vivía una vida disoluta, arrastrado en el pecado, viviendo lejos de Dios. Es decir, que las obras no van a justificar al hombre. Amén. Para salvación. Préstame atención, hijo. Sí, para salvación. Es decir, que aquí estamos hablando de la salvación. Diga salvación. Para entrar al reino, para entrar a la relación con Dios. Por eso, si seguimos leyendo en Romanos, y les recomiendo que se lea Romanos, dice aquí, siendo justificado gratuitamente. Es decir, todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todos. Pero hay una justificación. ¿Qué significa justificación? La palabra justificación. Voy a ponerla aquí, porque es una de las doctrinas. Justificación. ¿Ok? Yo no voy a ir al diccionario, yo voy a tratar de explicarle el día de hoy, a grandes rasgos, lo que es. Después vamos a tocar ese tema más detalladamente, esos temas específicos, y vamos a estudiar por detalle lo que significa. Pero justificación es declarar justo a alguien que no lo era. Es la declaración judicial del juez que juzga al culpable. Es hermano, la justificación es el estado al cual la persona que era culpable viene a pasar. De culpabilidad a justificación, a justificado. Entonces Cristo, la única forma que el hombre es justificado, dice aquí, siendo justificado, oiga bien la palabra, gratuitamente, diga gratuitamente. Es decir, no tienes que hacer nada. ¿Qué tiene que hacer el hombre para salvarse? Nada. Hay gente que dice, no, yo ahí no quiero ir porque ahí le piden que haga esto. No, Dios te enseña cómo vivir. Pero para entrar a su reino, para venir a formar parte de su gobierno, de su gloria, para heredar la vida eterna, para heredar salvación, hermano, gratis. ¿Por qué gratis? Te voy a explicar por qué. Porque el precio que tú no podías pagar, dice aquí, siendo justificado gratuitamente por su gracia, oiga bien, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabra poderosa, otra palabra, hermano, ¿qué le digo? De calibre, redención. Redención. ¿Qué es lo que es la palabra redención? Redención es el precio. Es, hermano, el precio que se paga por algo.
Es, hermano, es pudiéramos llamarle el down payment, es el costo de que aquella persona pueda salir de la prisión donde está. Una persona está prisionera, es la fianza, pudiéramos llamarle. Es, hermano, lo que se paga, la redención, es el precio el costo de esa vida. Pero oiga bien, muy importante lo que le voy a decir el día de hoy. Entonces, tu redención, dice, fue por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Muy importante eso. Muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes la convicción en tu vida de que a pesar de que nadie podía hacer por ti nada para introducirte al reino de Dios, nadie podía, hermano, aquí no era una limpia, un huevo, un coco, nadie podía hacer, hermano, para quitar tus culpas, tus pecados, tus iniquidades, para quitar ¿qué te digo? Tus tinieblas. Usted podía haber ido a un brujo, el brujo le podía haber lavado con ruda, le podía haber hecho cuantas hoy en día hay pases, no importa lo que se haga. El hombre vive, hermano, bajo condenación. El ser humano vive bajo condenación delante de Dios. Pero esa persona, no importa quién sea, porque Dios no hace excepción de personas, si la palabra de Dios le llega, si el mensaje de Dios le llega y ellos lo reciben y creen en Jesucristo y lo reciben como Dios, Señor y Salvador, en el momento en que hay una aceptación de la dádiva de Dios, esa persona inmediatamente es acepta, es justificada, es redimida por el precio que se pagó por ella. ¿Cuántos están entendiendo? Muy importante esto, porque el testimonio que usted va a dar al mundo es precisamente este. Lo que usted le va a testificar a los seres queridos, a los amigos, a las personas que usted aprecia. Lo que usted le va a decir a la gente que usted ama, a la gente con la que se codea, a la gente con la que... Porque Dios no quiere que tú te hagas un ermitaño, sino que tengas la capacidad de tener precisamente acceso a las almas perdidas, pero que tengas entendimiento del mensaje poderoso que Dios está depositando en ti para hacerte un instrumento de, hermano, de proclama al mundo perdido. No hay nada en esta tierra perdón, no hay nada en esta tierra. Hay un versículo en la Biblia que precisamente está aquí en Romanos. Pablo decía en el capítulo número 1, versículo 16, decía: yo por mi parte, verso 15, estoy ansioso de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que Pablo decía: yo estoy ansioso, porque él había experimentado un cambio en su vida. Él había experimentado la justificación. Él está explicando en el capítulo 1 de Romano, él está explicando la condición del hombre, por qué razón la humanidad está como está. Y dice, yo, en el versículo, dice, tengo obligación, hijo, acá se un pañuelo que está allá en mi... Perdón, abajo el aire se ve. Tengo obligación para los, dice Pablo, para todos. Tengo obligación con todos, tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Es decir, que cuando Dios te llama, Dios nos pone en una posición donde de repente el Señor va a depositar en ti un anhelo, un deseo, una inquietud. No sé si usted ha sentido eso, de hablar del evangelio a otra gente. Pero eso es Dios. Eso es Dios. ¿Cómo es posible si yo, por ejemplo, de repente alguien te hablaba de Cristo o alguien te decía,
mira, te invitamos a la iglesia. Hay muchas personas, y yo me incluyo entre ellos, que decían, ¿a la iglesia? Esa gente ahí en la iglesia, no. Yo ahí no me voy a meter. Yo ahí no voy a estar. Gracias, papito. Está bien. Disculpe. Ando con un poquito de... pero sin embargo, cuando el Señor se revela, de repente tu manera de pensar comienza a ser transformada. Y entonces comienzas a entender de que hay una responsabilidad de anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, tengo obligación para con todos sabios. Así que el Evangelio, hermano, no hace excepción de personas. Le podemos hablar a un millonario como a un pobrete. Le podemos hablar a un sabio como a un ignorante. Le podemos hablar a, hermano, no importa. Todos los seres humanos en la tierra, nadie quiere perderse. Usted le pregunta a alguien, ¿a ti te gustaría ir al infierno? Y te va a decir que no. La pregunta es, ¿te gustaría irte para el cielo? Sí, yo claro. ¿Verdad que sí? Todo el mundo quiere. Nadie se quiere perder. Nadie quiere que a la hora de... Hay gente que son tan osados y dicen, a mí me pueden, que sé, yo no creo en eso. ¿Sí? Pero ese que dice que no cree en eso, aún los mismos ateos, saben, dice, gracias a Dios que no me pasó esto. Y toca hasta madera. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay una conciencia espiritual que saben de que hay un reino eterno, de que hay un Dios eterno, de que hay un creador de todas las cosas. Y entonces el ser humano, consciente de eso, pues tiene la tendencia. Ahora, cuando usted conoce a Cristo, comienza a despertar el deseo. Pablo experimentó eso. Pablo dice, anhelo pues, ansioso estoy por mi parte, llegó Pablo a decir, de anunciar el Evangelio. Note bien, ¿qué es lo que Pablo anunciaba? ¿Religión? No. ¿La ley? No. ¿Las obras de la ley? Mucho menos. Él no anunciaba nada de eso. Él anunciaba el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el Evangelio. Ahora, mire más. Y dice, verso 16, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de quienes. Dice aquí, de todo aquel que cree. Pablo decía, no me avergüenzo. Antes me avergonzaba. Antes, claro, Pablo que le hablaran del Evangelio a Pablo. Pablo decía, no, lo que hay es que matarlo a todos los cristianos. Y les caía atrás. La Biblia lo dice. Pablo era perseguidor de los cristianos. Pablo era un hombre que, hermano, daba aprobación cuando mataban a los cristianos. Aplaudía. ¿Me entiende? Y cuando el Señor se revela, de repente, ¡pum!, le cambia la mente. Y Pablo ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo, le pregunta, Señor, ¿tú quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús. A ese que tú... Fíjate que le dijo, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dijo, tú persigues a la iglesia. Ahora bien, cuando Jesús se revela a Nicodemo, y Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Nicodemo, sabemos que tú has venido de Dios, le dice en el verso anterior, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Es decir, que para hacer cosas como la que Cristo hizo, tiene que existir una evidencia de que Dios está contigo. Para tú poder hablar del Señor, para tú poder compartir el mensaje, Dios tiene que estar contigo. Y cuando Dios está contigo, ¿qué pasa? De que hay un respaldo de parte de Dios. Entonces, Nicodemo se acerca de noche y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, en este día, el nuevo nacimiento es sinónimo, hermano, y de la palabra regeneración. Es nacer, ser regenerado, nacer a la vida de Dios, recibir vida nueva. Y entonces, vea conmigo, por favor, en Tito capítulo 3, versículo 5,
Tito 3:5, hay una palabra que dice, mire qué hermoso esto, hermano. Tito 3:5. Necesitamos, hermanos, dice el versículo 5, verso 5, dice: verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia quién, hacia la humanidad. Note esto: cuando se manifestó, dice el verso 4, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, dice, Él nos salvó. Pero fíjate lo que dice el verso: Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Lo que movió a Dios revelarse a nuestra vida fue su misericordia, no fue nuestras buenas obras. Y dice más: por medio del lavamiento de la regeneración. Oye bien, lo que sucede en la vida de la persona que viene a Cristo es muy importante. Hay un lavamiento, hay un trato a tu ser espiritual donde te lavan internamente. Y hay dos procesos. Uno es la regeneración por medio del lavamiento. Esa es la número uno. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre nace de nuevo? Te renuevan, te regeneran. Pero ahora viene otro paso. Y dice el mismo verso: por medio del lavamiento y la renovación por el Espíritu Santo. Note que son dos cosas diferentes. Vamos a leer, vamos a poner aquí. Regeneración. Bendito. Estos lapiceros están. Regeneración. Estas son palabras muy clave. Regeneración. Lavamiento. Renovación. ¿Ok? ¿La renovación qué es? ¿Qué es la renovación? Primero, ¿qué es la regeneración? La regeneración, hermano, es cambiar los genes. Regenerar es cambiar los genes. Dios te cambió los genes al tú creer en Él. Quitó el gen del pecado, el gen de maldad. Quitó, hermano, la naturaleza esa que te llevaba a tener un espíritu muerto. Le dio vida a tu espíritu y regenera. Te hace que tu ser espiritual vive que reciba la vida de Dios. Pero hay otro proceso que se llama, aparte de la regeneración, se llama la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según las promesas o la esperanza de la vida eterna. Fíjate qué es lo que es. Fíjate todo el proceso. Viene el Señor y derrama por medio de Cristo. Él derrama sobre nosotros su espíritu, su gracia para justificación. Oye bien, y te justifica. Y al justificarte te lava y te regenera. Y entonces ese Espíritu de Dios comienza a trabajar en ti, renovando. ¿Qué es lo que es renovar? Renovar es tomar algo viejo, algo que está obsoleto, que está ya, hermano, usted sabe lo que es renovar. Inservible, inhabitable, una casa, hermano, inhabitada. Tiene sus columnas, sus techos, sus paredes, pero está, hermano, que
Lo que hay ahí es sapos y culebras. No hay manera de vivir ahí porque es demasiada el mal olor. Hay comején. El piso está roto, las paredes llenas de huecos. Y usted toma esa casa que nadie quiere hacer nada ni dar un centavo por ella. Pero usted la mira y dice, no, esta casa la voy a coger yo y la voy a restaurar. La voy a renovar. Voy a botar las paredes viejas. La voy a fumigar. Voy a sacar ratones, cucarachas, lo que hay ahí. La voy a limpiar. Voy a botar los gabinetes. Voy a poner... Hermano, ¿qué esto está haciendo ahí? Está renovando. Está haciendo esa vivienda habitable. ¿Correcto? Entonces, el Señor sabe que dentro de nosotros hay muchas cosas que vienen de atrás. Pero que al venir a sus caminos, al venir al conocimiento de la verdad y nacer a la vida de Dios, necesitamos ser transformados. Lo primero que Él hace es justificarnos por la redención, regenerar nuestros seres, nuestro espíritu. Y comienza el Señor el proceso del lavamiento. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, cuando Jesús le dice, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Diga nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Un nacido de nuevo va a haber dentro de esa persona va a surgir una vida nueva. Va a surgir el nuevo hombre, el ser espiritual va a cobrar vida. Esa persona, su alma, su cuerpo, acostumbrado a las cosas del mundo, acostumbrado, va a tener conflicto con el nuevo ser. Va a tener batallas internas dentro de sí. El verdadero hijo de Dios, el verdadero nacido de nuevo, el que ha realmente experimentado el reconocer la vida, reconocer a Jesús, va a confrontar guerras espirituales dentro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un alma mal acostumbrada. Tiene una vida, un cuerpo acostumbrado a conducirlo a lugares de pecado. Por ejemplo, cuando vivíamos en el mundo, hermano, llegaba el viernes en la noche, ¿a dónde? Mire, seamos aquí, bueno, hay muchos que sí, muchos que no, pero aquí hablemos, aquí hay jóvenes y a los amigos que están viendo a través de las redes. Cuando usted, sin conocimiento de Dios, llegaba el fin de semana, muchos lo primero que pensaban, cuando cobre me voy a la licor. Y ahí iban a la licor, hermano, mire, se lo garantizo que así es. Iban a la licor y antes de llegar a su casa con un galón de leche, iban con un 12 de cerveza. ¿Eso no es? O si no, voy para mi casa a ponerme bonito, a bañarme, a afeitarme, a hacerme el adorno. Las mujeres a buscar el mejor vestido, los hombres la mejor cola, decimos en nuestra tierra, el mejor disfraz, porque me voy a ir ¿a dónde? ¿A dónde pensaban irse? A las discotecas, a la pachanga, al baile, a los lugares de pecado, porque esa es la naturaleza del hombre sin Dios. Si alguien no tiene a Cristo y se acerca a ti, ¿a dónde crees que te va a invitar? ¿A la iglesia? No. ¿Dónde te va a invitar? Al lugar de pecado, a donde ellos se desenvuelven, donde ellos se están desarrollando, porque no le ha amanecido la luz de Cristo. No le ha amanecido el evangelio. Entonces es el conflicto. Entonces, como ya tú naciste de nuevo, si verdaderamente hay un nuevo nacimiento, vas a tener una guerra de decisiones. Y entonces, si la palabra de Dios comienza a operar en ti, te vas a tomar la determinación correcta de seguir los caminos del Señor o seguir las sendas de oscuridad.
Y seguir los caminos del Señor, hermano, representa lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores, ni se sienta. Entonces comienza comienza la experiencia de la guerra de decisiones. Ahí es donde tú tienes que decirle, bueno, yo no me avergüenzo del Evangelio. Mi llamado es otro. Mi rumbo es distinto al tuyo. Mi ruta no es más la misma que yo llevaba antes. Yo ahora me dirijo en otra dirección. Y ahí es, hermano, donde comienzan los conflictos, hermano. Oiga bien, por eso Jesús dijo en una ocasión, el que no dejare padre, madre, hijo, hija, amigos, hermanos, quien sea, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué le está diciendo? El que no decida, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es, hermano, ¿cuántos han arado aquí alguna vez? ¿Usted ha arado alguna vez? ¿Nunca le ha metido el arado? Hermano, si usted quita la mirada de la meta, ¿cómo le sale el surco? Así bien, todo doblado. Pero si usted pone la mirada fija, su surco va a quedar derechito. Bien, entonces, ¿por qué hay necesidad? La definición del concepto de regeneración es la palabra que se menciona ahí mismito en el verso que le dije y en Mateo también 28. Y la palabra regeneración se escribe en el griego palingenis, que significa palín. La palabra palingenis, oiga bien, mira, estoy dando un poquito de clase. Palingenis, aquí más o menos sí, palingénesis, génesis, que significa la palabra palín, ok, que es una palabra griega, significa de nuevo. No sé si entiende mi escritura. Y la palabra génesis significa nacimiento. Por eso el Génesis, la palabra Génesis significa nacimiento. Nacimiento. Por eso es que usted ve que el Génesis, el nombre de la palabra Génesis en el libro es el nacimiento de todo. El nacimiento, el principio de toda creación. Eso significa palingénesis. Entonces es muy importante entender que usted ha nacido, lo han regenerado, nacido de nuevo. Cuando usted recibió a Cristo, usted aceptó a Jesús, ahora hay un proceso de injertación en el cuerpo de Cristo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, literalmente se traduce nuevo nacimiento. Si hay que nacer de nuevo y es porque algo murió antes. Es decir, si hay que nacer otra vez porque algo había muerto en nosotros. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros llegamos al mundo, cuando el hombre viene a la tierra y entra en contacto con el pecado, su espíritu muere. Por eso usted se da cuenta que en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que el que coma del árbol de la vida del conocimiento, el árbol del conocimiento, ciertamente, dijo, moriría. Pero usted ve que Adán comió y Eva. Pero la pregunta es, ¿murieron físicamente? Adán vivió 930 años, creo que fue lo que vivió Adán, muchos años. Entonces, ¿qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que causó muerte en la vida de Adán? ¿Acaso Dios mintió? No. Adán perdió la común unión, el acceso a Dios. Fue bloqueado. De hecho, hasta en el huerto del Edén lo sacaron fuera. Y les pusieron un par de ángeles, hermano, dice la Biblia, con espada desenvainada. No sea que Adán hubiera querido entrar al huerto de regreso y colarse y tener acceso al árbol de la vida y eternizarse pecador. Dios lo tuvo que sacar del huerto y tuvo que trasladar el árbol de la vida. Oiga bien esto, muy importante, esto es doctrina, hermano. Y ahora, en Génesis 2:17, Dios le dijo
el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Dios, hermanos, es un Dios que cumple. Sin embargo, algo murieron. Ellos dos murieron. Y lo vamos a ver, como vemos en Génesis capítulo 3. Vaya conmigo a Génesis 3. Ok. Génesis 3. Muy importante que recorra la palabra conmigo para que vaya familiarizándose con la Biblia. Génesis capítulo 3, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: cuando la mujer vio que el árbol, si notan los versos anteriores, la serpiente, que era la más astuta, dice el versículo 1, de los animales del huerto, era la más astuta que cualquiera de los animales, diga animales, del campo que el Señor había hecho, dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Oiga bien, ¿no le suena eso a gente que le dice, no le creas? ¿No le suena, hermano, esa expresión a la actitud de personas que de repente dicen, así que tú vas a la iglesia? Ajá. Y entonces, ¿y cómo? Y ya te convertiste en aleluya. Y no, ¿cómo tú vas a perder tu tiempo en eso? Y hay personas que de repente, hermanos, son como la serpiente. Vienen al huerto de Dios, a donde Dios está operando, a donde Dios está labrando, a donde Dios está visitando, y comienzan a invertir lo que Dios dice. Y mucha gente, hermanos, perdón, muchas personas se dedican a buscar nuevos nacidos. Se dedican a buscar gente, hermano, que han recientemente, oiga bien por favor, venido y han entrado a la vida. Oye bien, que han nacido. Satanás, hermano, siempre ha tratado de destruir la simiente de Dios. Ha perseguido la simiente de Dios desde un principio. Usted ve, hermano, a través de la historia. A través de la historia, si usted registra, hermano, como por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, trataron de eliminar a los niños. Cuando Jesús nació, hermano, Herodes trató de también, de igual manera, destruir al Hijo de Dios, pero como no sabía quién era, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces el enemigo se enfoca por la falta de conocimiento en una persona, la falta de entendimiento espiritual, la falta de hermano, de enseñanza. Usa, hermano, personas y se disfraza de ángel de luz, de ministro de justicia, para confundir. Y le dice, así que... Y puede usar a cualquiera, a un catedrático, puede usar a un psicólogo, puede usar a un amigo, puede usar a alguien que quizás uno piense, ese no va a quererme hacerme daño. Pero, hermano, sí te lo hace. Porque viene y te dice, así que Dios te ha dicho, ¿no? Que no debes de pecar. Si ellos pecan también y comienzan a hablar mal de los pastores, hablan mal de los hermanos de la iglesia sin conocerlos. Y comienzan a atacar la doctrina. Y comienzan, hermano, como la serpiente, con que Dios ha dicho que no morirías. Y oiga lo que dice el verso de Génesis. Le dice, con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Fíjate que Dios no había dicho que no comiera de ningún árbol. No sé cómo astutamente le tergiversó. Dios dijo que comieran de todos los árboles. Lo único que no comieran del árbol del conocimiento. Pero la serpiente dijo, no, así que Dios ha dicho que de ningún árbol podéis comer. Él no sabía cuál era el árbol. Él no sabía, hermano, Satanás no sabía. Porque era hermano, era un secreto. Era de la agencia secreta de Dios. El enemigo no podía descubrir cuál árbol era. Él miraba y sabía que había un árbol por ahí, pero no sabía cuál era.
Y dijo, déjame buscar a estos muchachos que están recién convertidos, a ver cuáles son los misterios, y les voy a llegar a ver qué me digan ellos. Y hermano, entonces le preguntó, así que Dios ha dicho que de ningún árbol podéis comer. Fíjate que astucia el enemigo. Y Eva le dijo, no es así, no. Le dijo la mujer, le respondió, le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del árbol o del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces el diablo dijo, ya sé cuál es el árbol entonces. El hermano le sacó la información a Eva. Qué astucia, Le sacó la información y entonces vino y le tergiversó la doctrina. Le dijo, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no van a morir. En otras palabras, ustedes pueden pecar, hermano. Mira, usted ha visto a esa gente que dice, si un pecadito que se echen, una discotequita que vayan, una marihuanita que se fumen, una cervecita que se tomen, eso no tiene ningún problema. Pueden tomarla, no importa, Dios no se va a enojar. Esa es la serpiente, metiendo, hermano, con su astucia, queriendo contaminar lo que Dios está santificando, lo que Dios está limpiando, lo que Dios está trabajando, lo que Dios está operando. Y entonces le dijo a Eva, no moriréis. Dios es muy exagerado. Fíjense que astucia lo que Dios no los va a matar. Eso es cuento. Y entonces, ¿qué pasa? Que Eva dice aquí que, hermano, de repente le dice, Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Note qué incentivación le puso Eva al mensaje. La serpiente dijo, lo que sabe Dios que el día que ustedes coman, que prueben, eso es como un niño que ha nacido en el evangelio, como un joven que ha crecido hermano, sirviendo al Señor y tiene una edad, hermano, donde ya comienza las inquietudes, comienza, hermano, el anhelo de descubrir otros horizontes, y de repente la serpiente comienza a incentivarle el conocimiento, a incentivarle, hermano, los deseos, a ponerle en su corazón la visión de que deben de probar y que nada les va a pasar. Y eso fue lo que hizo con Eva. Le dijo, no, eso no va a pasar así como dice Dios. Ustedes pueden, es más, cuando ustedes prueben eso, van a crecer en conocimiento, van a ser tan inteligentes que van a ser como un Dios. ¿Qué hizo? Les incentivó el orgullo. Y Eva dijo, ¿será? Dijo Eva, ¿cómo así? Y entonces usted nota, hermano, que dice el pasaje que inmediatamente cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, note un punto número 1, lo primero que hizo fue abrir sus ojos. El árbol está bueno. Ese árbol, mira qué rico se ve. No, mira esa falda que te está pasando por el lado. ¡Hombre! Mira ese fajo de billetes que te están ofreciendo. Mira ese negocito ilegal que te están sirviendo en bandeja de plata. El diablo es tan astuto que comienza a abrir los ojos y a incentivar la mente de muchos cristianos, o de la gente, hermano. Y dice aquí, y dice que Eva vio que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. Note todas las cosas. Primero, que era bueno. Segundo, que era agradable. Tercero, que era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces imagínese usted con tanta tentación. Dios, déjame probar, y extendió la mano. Y dijo, voy a probar. Sabiendo que Dios había dicho que no lo hiciera. Extendió la mano, tomó el fruto. Y no solamente eso, dice la Biblia, que hasta ahí no había pecado.
Dice que tomó el fruto y comió. Y cuando comió, todavía no había problema. El problema pasó cuando le dijo a su marido: papi, amorcito lindo, mira lo que he descubierto. Prueba esta fruta. Hermano, y Adán, dice la Biblia, que Adán estaba, dice aquí la Biblia, en lo que me llama la atención, dice, y su marido le dio también a su marido que estaba con ella. Es decir, que el marido estaba allí, pero no supervisó. Permitió que la mujer participara de la conversación con la serpiente. Y entonces causó la muerte. Y usted, la Biblia dice, y los ojos fueron abiertos y ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron. Entonces, cuando sucedió eso, inmediatamente entró la muerte. Y la muerte, dice la palabra de Dios. Vamos para Romanos, por favor. Vamos para Romanos. Yo le estoy leyendo estos versos para que usted aprenda. ¿Cuánto están aprendiendo, hermanos? ¿Están aprendiendo, de verdad? Sí, 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 sí o no. Ah, dice Irancito. Ay, no mucho, pero ahí voy. Pero oiga bien, muy importante, porque yo quiero que usted tenga una idea clara. Dice aquí, en el capítulo 5, por tanto, verso 12, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado. ¿Qué es lo que entró? El pecado. ¿Y qué produjo? Muerte. Entonces, ¿qué produce el pecado? Muerte. El pecado produce muerte. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, entró por un hombre y se extendió, se multiplicó. Es como, hermano, es como le dicen, la genética. Comenzó a expandirse y expandirse. Y cada vez que había nacimiento, se extendía la muerte y la muerte y la muerte. Y fue, hermano, comenzó a abarcar. La muerte se extendió a todos los hombres. Porque hasta entonces, Adán y Eva no tenían hijos. Y después les nació 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. Y la Biblia dice que uno de los dos, Caín, era del maligno. Y hay mucho que argumentar ahí, pero dice la Biblia que era del maligno, fue un engendro del maligno. Cuando Eva tuvo a Caín, Satanás tomó posesión de esa vida por el pecado que ya había en ella. Y se extendió. Y dice la palabra de Dios, oiga bien, verso que sigue, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Todavía no había ley de Dios. Cuando apareció Moisés, Dios comenzó a dar sus leyes en el monte Sinaí. Pero antes de ese tiempo no había una ley escrita. La ley estaba escrita, oiga bien, eso lo vamos a leer, en los corazones de la gente. No había una ley escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Dice aquí, reinó aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva. La dádiva es el regalo de Dios. Como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Entonces, ¿qué fue lo que trajo el pecado? Condenación. Definitivamente. Por eso Jesús dice,
precisamente ahí en Juan dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Y no vienen a lo dice, el pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, la palabra de Dios te está enseñando que están los que hacen lo malo y los que vienen a la luz. Entonces, el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ay hermano, qué peligro. Dice, ya ha sido condenado. Así que Él no condena a nadie. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo. Yo no vine a juzgar. Yo vine a salvar. La visión de Cristo en la tierra fue salvar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién? Al condenado. Si el condenado no viene a la luz, Él no lo condena. Ya estaba condenado desde un principio. Lo único que hace se mantiene en la posición de condenado. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted le quitan la condenación, lo justifican, lo redimen, lo regeneran, lo lavan y después el Espíritu Santo comienza la renovación. Y usted dice, de repente usted ve que ya no hablo como antes hablaba. Antes las palabras mías eran con fuegos artificiales, ya no. Antes mis deseos eran otros. Antes mi intención era que llegara el fin de semana para ponérmelas bien sabrosas. Ya no. Ya deseo que llegue el domingo para ir a adorar a Dios. Hermano, comienza un cambio en tu vida. Ya Dios de repente comienza, donde quiera que vaya, hermano, Dios está contigo. Hay un cambio, una transformación completamente distinta. Entonces dice la palabra del Señor, continúa diciendo, tampoco sucede con el don, con lo que vino por medio de aquel que pecó. Ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, note bien, ¿qué es lo que reinó por causa del pecado? La muerte. La muerte tiene el mundo cogido, hermano. La gente se muere así. Así. La gente pierde en su vida. La gente no sabe, hermano, lo que le esperan después de que se van de esta tierra. Entra a una dimensión donde la Biblia le llama tormento eterno. Donde Jesús dijo, es mejor entrar en la vida cojo, manco, ciego, que hermano cojo, que entrar, hermano, con todo tu cuerpo y ser arrojado al infierno. Qué terrible. Qué terrible. Ah, sí, yo estoy, mire, pues, hermano, honestamente. La Biblia, mire, y hablando de nosotros que nos gusta hacer los ejercicios, punto así. No, mire, Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal, lo cual tenemos que hacerlo porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y hay que cuidarnos, y hay que alimentarnos bien, y hay que tener una vida saludable delante de Dios. Tome sus vitaminas, atiéndase. Pero Pablo dice, es provechoso, poco aprovecha. Pero la piedad, el ejercicio espiritual, ay hermano, dice Pablo, ese tiene promesas y provecho para esta vida y para la venidera. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero darle a Dios más tiempo, darle a Dios, hermano, ejercitarme en la fe, ejercitarme en la palabra, ejercitarme en la oración, ejercitarme en la comunión, porque eso me va a beneficiar en todo. Te va a beneficiar aquí en tus negocios, en tus proyectos, en tu visión, en tu futuro. Te va a beneficiar y me va a beneficiar. Y cuando el Señor venga, hermano,
la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo continúo y voy terminando, pero voy a tratar de ser breve. Entonces dijimos que el hombre es tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Es decir, 3 partes componen su ser. Vamos a leerlo para que tenga base bíblica. Amén. Tiene que tener base bíblica. Todo lo que usted aprenda, tenga la bondad de aprender la palabra. Porque cuando usted le digan, ¿y dónde dice la Biblia que usted es tripartito, que tiene 3 partes? Usted puede decir, yo tengo 3 partes, tengo espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Dónde lo dice? Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Lea conmigo. 1 Tesalonicenses 5, 23. ¿Cuánto están aprendiendo? ¿Cuánto están aprendiendo? Apréndalo porque esto es importante para su vida. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. ¿Ya lo tienen? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces la santificación va a hacer una santificación, hermano, oiga bien por favor, completa. Pero tiene su proceso. Por eso no se pretende, y no puedo pretender que un recién convertido, hermano, tenga las mismas características en su estilo de vida que uno, hermano, que lleva años en el camino del Señor. Tiene que haber un proceso de desarrollo y de crecimiento espiritual. Tiene que haber una perseverancia, una vida dentro que está tomando un desarrollo en nosotros. Entonces, dice más, os santifique por completo para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor venga a recoger la iglesia, va a recoger al hombre tripartito. Un espíritu que tiene vida, un alma que ha sido renovada y un cuerpo que es o va a ser glorificado y transformado en cuerpo celeste. Porque eso es lo que dice la Biblia. El cuerpo nuestro, hermano, ya mire, ya esos achaques, dolores que estamos luchando con, no, eso se va a acabar. Eso ya tú vas a ver que ya no hay problema con esto, mire, hermano, ni con las empellitas, ni nada de eso del cuerpo. Cuando el Señor venga, el cuerpo va a ser un abrir y cerrar de ojos transformado. Se va a acabar. Pero el propósito de Dios es santificarnos completamente. Entonces, el nuevo nacimiento abarca, entonces el cuerpo es la parte exterior que se ve, el estuche del alma. El alma contiene, oiga bien lo que contiene el alma, esto es, hermano, todo el mundo lo sabe, esto es una cosa que se ha estudiado en los gente que se dedica a la psique, saben que en el alma del hombre está el intelecto, está la voluntad y están los sentimientos. Lo que aprende de usted es el alma. El alma es la que recibe conocimiento, el alma es la que recibe, hermano, el alma es la que se duele, la que llora. El alma es la que se entristece. El alma es la que, hermano, la que sufre. Amén. Pero también en el alma es donde usted decide. Porque en el alma está la voluntad humana. En el alma usted determina en su corazón. Por eso el alma es sinónimo del corazón. Yo propongo en mi corazón, es en su alma. Yo propongo en mi corazón hacer esto. Por eso David decía, bendice alma mía al Señor. Y no olvides, el alma, en el alma está la memoria, en el alma está todo, hermano. Por eso el alma es por eso el trato con el alma es de toda una vida. La salvación es, el Espíritu cobra vida, lo santifican y lo sellan en un instante. Cuando usted cree. En el momento que usted creyó y aceptó a Cristo, en ese momento su espíritu fue sellado. Fue santificado, fue regenerado, fue, hermano, ¿qué te digo? Transformado. ¿Verdad que sí? Pero ahora el alma es todo el tiempo.
las malas actitudes, las malas costumbres, las malas palabras, las malas intenciones, todo eso está en el alma. Y entonces es un proceso. Y el espíritu es la parte más interna, que es la que es creada para tener comunión con Dios. La parte interna es donde el Señor deposita allí su gloria. Teniendo en cuenta que todo lo anterior, podemos concluir que al pecar Adán y Eva, fue su espíritu el que murió, es decir, dejó de tener comunión con Dios. Y esto es evidente cuando el hombre, después de pecar, se esconde de Dios y que siguió vivo. La muerte del espíritu, punto número 2, trajo como consecuencia la degeneración del alma, y esta a su vez afectó su cuerpo a sí mismo. Es decir que antes, oiga bien, antes de que el hombre pecara no había enfermedad, no había vejez. ¿Por qué nos ponemos vivos? ¿Por qué la gente está estirándose? Por el pecado. El pecado nos enferma. El pecado nos envejece, hermano. Eso es el efecto del estado de la humanidad. El deterioro. ¿Me estás entendiendo? Entonces, dice más. La muerte trajo como consecuencia la degeneración del alma y a su vez afectó el cuerpo. Asimismo, la creación fue maldita por el pecado, lo que afectó por medio del ambiente en que se movía. Adán y Eva se produjo las enfermedades del cuerpo, y hasta que Adán vivió, ¿cuánto? 930 años, murió físicamente. Está en Génesis capítulo 5, verso 5, ahí dice la Biblia que Adán vivió 930 años y murió. Amén. La muerte espiritual y física es transmitida a todos los hombres, y hay varios versículos como los que leímos que vamos a ir viendo. El tiempo corrido, yo quiero ser breve, pero vamos a continuar con esta enseñanza. Si me das 10 minutitos más terminamos, ¿ok? Yo se lo voy a estar leyendo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. En el versículo número 20, por favor, dice así la palabra del Señor. Oiga bien. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, oiga bien, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Te das cuenta? Es decir que si entendemos la palabra del Señor, hermanos amados, si entendemos las escrituras, nos vamos a dar cuenta que así como entró la muerte, entró también la vida por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Otros par de versículos más y ya terminamos. Efesios capítulo 2, por favor. Voy a dejar un poquito para otra ocasión. Efesios 2. Le agradezco mucho su atención, que esté queriendo aprender, y espero que, yo sé que está cansado, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Efesios capítulo 2, versículo 15. Perdón, versículo 1 dice al 5. Y Él os dio vida a vosotros. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Es decir que, ¿qué es lo que hizo Cristo, hermano? Dar vida. ¿A quiénes? A cadáveres. Hermano, mire, el mundo, por eso es que dice la Biblia que el mundo yace bajo el poder del maligno, porque está muerto espiritual. Usted ve la gente, hermano, por más que estén, hermano, elevados física, económica, hasta emocionalmente, por más que la gente esté en el mundo, hermano, en una postura de grandeza delante de Dios, mire, hay corrupción, hay peste. No, la Biblia dice
que es olor de muerte para muerte. Sin embargo, en Cristo dice la Biblia que nos lleva en triunfo y hace que nosotros demos olor de vida para vida. Es increíble, hermano, cómo Dios puede hacer de un ser humano y transformarlo en una diferente persona solamente por un acto de fe. Mire lo que dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces los demás están bajo ira. Aunque uno lo quisiera, hermano, salvar, no puede. Dice que éramos nosotros antes hijos de ira. Entonces, si usted entiende conmigo, no hay necesidad de mucha profundidad en la mente, sino tener un poco de entendimiento espiritual. ¿Qué conclusión saca usted al decir la Biblia que vivíamos según la corriente de este mundo? ¿Qué es lo que hacía el mundo con nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que hace una corriente? Arrastra. Pero detrás de la corriente dice que había uno que le llama a la Biblia el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es ese? El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Es el que incita a la gente. Es el que de repente, hermano, usted tiene culto y aparece, hermano, una invitación para irnos a pescar. Y usted por no quedar mal con el fulano dice, está bien, vamos, y se pierde el culto. O se pierde la gloria de Dios, o se pierde la visitación del Señor. Porque nosotros, hermanos, somos vulnerables. ¿Por qué? Porque detrás hay una incitación del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Incitar. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Arrastrar. Por eso hay mucha gente que vive en el mundo arrastrado. Arrastrado, hermano, rumbo a la condenación. Están bajo ira. ¿Por qué razón? Porque no les ha amanecido. Pero dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Pablo especifica algo y dice, nosotros antes éramos igual. Hermano, mire, aquí no se escapa nadie. Los cristianos, usted ve, los cristianos, hermano, puede ser el más ungido, el más aparentemente santo, el que predica mejor que nadie, el que levanta las manos y habla lengua, y puede ser, pero era igual que nosotros, igual que los demás. El Señor sencillamente que nos trasladó, nos puso en otra posición, y ahora usted tiene que gozarse en lo que Dios ha hecho con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice más, yo termino ya. Dice, pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, diga vida, yo tengo vida. Yo tengo vida, estoy vivo, yo tengo a Cristo. Usted, hermano, y yo recibimos vida de Dios. Por eso es que estamos aquí. Si no, ¿dónde estuviéramos ahora? Jugando dominó, a saber dónde, con un 12 metido debajo de la mesa. ¿Sí? Con una baleada, celada, con tequila y sal, como vive el mundo hoy. ¿Por qué el mundo vive así? Porque está bajo ira. Porque no tiene otra satisfacción, no tienen otro deleite. Pero Dios sí lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y yo termino ya, pero les voy a leer otro verso. Dice, y con él
Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para los con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obra. Nos salvamos por la gracia de Dios. Aleluya. Nos salvaron por misericordia, por el gran amor con que nos amó. Aleluya. Usted puede hacer, hermano, sentirse privilegiado y darle gloria a Dios y adorarlo por lo que Él hizo sin merecernos nada. Ahora dice el último verso. Miren lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es otro tema, pero les voy a explicar. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted vino a Cristo? ¿Por qué usted es creyente? ¿Por qué usted, Dios lo llamó? ¿Por qué Dios lo está preparando? Para hacer de ti un hombre que ande en obras buenas. Obras que tú no las vas a planificar. Ya Dios las tiene planeadas para ti. Ya Dios las preparó para ti. Y tú vas a decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es que papá te escogió para eso. Por eso el nacido de nuevo, que es mucho más lo que tenemos que hablar, va a vivir en ese nivel. Va a tener, hermano, entendimiento. La muerte espiritual garantiza la muerte física. Si no hay regeneración, la muerte segunda en el infierno. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Esta muerte espiritual se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ya leímos. Dios creó a Adán y a Eva, pero no para morir físicamente. Para no morir físicamente. Sin embargo, el pecado trajo consigo esta maldición, como se ve según el contexto de que leímos en 1 Corintios. Y gloria a Dios porque en Cristo esta maldición ha sido abolida. Por eso es que nosotros podemos tener vida eterna. Porque Dios, cuando Dios creó a Adán, lo creó para que fuera eterno. Pero al entrar el pecado, murió. Ahora, cuando Cristo nos redime, nos garantiza recuperar la vida eterna. Podemos morir físicamente, porque estamos en este cuerpo, pero hay una eternidad. Y puede que la Biblia dice que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es decir, ¿qué es lo que es la inmortalidad? A ver, ¿qué es lo que es la inmortalidad? ¿Qué usted entiende por inmortalidad? No morir jamás. Es decir, que si el Señor viene y estamos con vida, usted jamás va a probar la angustia de la muerte. Y, pastor, yo que he sido tan duro, sí, usted, porque usted creyó. Y Dios lo está regenerando. Amén. Y amén. Después, en la próxima sección, el próximo estudio, vamos a estar hablando cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Vamos a estar tocando este tema. Vamos a ver los terrenos, los diferentes terrenos que hay. Y vamos, hermano, también a ver los frutos del nuevo nacimiento según la Biblia. Y después vamos a entrar en el tema del bautismo en agua, que lo voy a dejar para la próxima, el próximo, porque sé que el tiempo corrido, no quiero abusar de la confianza, pero el bautismo en agua es parte del lavamiento que da inicio a la renovación. Cuando usted, después de haber creído, entra y nace. Por eso nada más le voy a leer este verso para ir. Ahora sí voy a terminar, pero no, es que me viene a la mente, hermano, discúlpame, pero tengo que leérselo porque es la conclusión casi prácticamente de lo que Jesús le dijo a Nicodemo.
Quizás usted se pregunte, como le dijo Nicodemo, nacer de nuevo? Oiga bien, le dice, fíjense lo que dice. Y dice, Jesús le dijo, en verdad os digo, este fue el verso teutoaureo, que el que no nace de nuevo no puede ver, diga ver. Ver, es decir, tener un vislumbre, tener entendimiento, el reino de Dios. Pero oiga bien, Nicodemo le dice, verso que sigue. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro, era un hombre que enseñaba al pueblo de Israel las leyes de Dios. Nicodemo era un hombre bueno, entre comillas, conocía la Torá, los mandamientos, era sujeto, era un sacerdote, era un principal. Y entonces le pregunta y le dice, Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo es que nacer de nuevo? ¿No se ha preguntado eso? Nacer de nuevo, ¿cómo es eso? ¿Acaso tengo que morirme? ¿Estamos hablando de reencarnación? ¿Estamos hablando de qué? Dice Nicodemo, ¿acaso tengo que entrar por segunda vez? Mire la mentalidad de... Y era maestro y no entendió el lenguaje. Y se quedó. Y Jesús le dice, mire, Jesús le respondió, en verdad os digo, te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, oiga bien, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y explícale, y le explica, dice, el viento sopla por todas partes, oye su sonido y no sabe de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es nacido de nuevo? Dios lo va guiando, lo va dirigiendo así como el viento. Amén. Cierre sus ojos, dele gracias al Señor. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos honra, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir, Señor, discipular a estos hombres que están, Señor, iniciando en este camino. Te pedimos que la palabra tuya, Señor, quede sembrada en sus corazones. Sé que están cansados de las labores de la vida. Señor, bendice sus corazones, restaura sus almas. Permite, Señor, que ellos puedan caminar, Señor, en esta senda maravillosa, conforme a la guianza de tu Espíritu, así como dice tu palabra, que el viento sopla para donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Guíalos, bendice a cada cristiano, a cada hijo tuyo que ha nacido a la vida de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese con cariño. Dios me los bendiga y